Buenos días con todos. En nuestra sesión anterior estuvimos definiendo el análisis de hipótesis en competencia, el famoso ACH de Richard Hoyer. Discutimos su valor fundamental, que nos obliga, como analistas de inteligencia, a cambiar el chip. Nos fuerza a dejar de buscar evidencia que confirme lo que ya creemos que pasó, y nos obliga a adoptar una postura más científica, la de intentar refutar sistemáticamente las hipótesis. Vimos que ese es el verdadero antídoto contra el sesgo de confirmación que tantas malas decisiones ha costado. Hoy vamos a dejar la teoría y vamos a entrar al taller. Vamos a aprender a usar la herramienta paso a paso, porque el ACH no es una filosofía, es un procedimiento, una lista de verificación para pensar mejor. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Lo primero, y quizás lo más crucial, es que no podemos analizar si no tenemos que analizar. Necesitamos las hipótesis. Y no me refiero a la hipótesis obvia, la que nos grita la prensa o el clamor popular. Me refiero a todas las hipótesis plausibles. Para esto usamos técnicas como la lluvia de ideas estructurada, que por cierto veremos a fondo en la próxima clase, pero la idea es generar un listado que sea exhaustivo y en lo posible mutuamente excluyente. Pongamos un ejemplo bien nuestro. Digamos que hay un incremento súbito de vacunas, extorsiones, en un distrito comercial de Quito, como la Mariscal. La hipótesis obvia, H1, es que un grupo de delincuencia organizada, GDO, conocido, digamos los tiguerones, está expandiendo su territorio. Es plausible, pero un buen analista no se detiene ahí. ¿Qué tal una dólar H2 no es un GDO grande, sino una banda local oportunista que está usando el nombre de los tiguerones para infundir miedo y cobrar más fácil? Eso pasa todos los días. ¿Y una H3 es un problema de corrupción interna? Quizás algunos elementos policiales de bajo rango están permitiendo o incluso facilitando las extorsiones a cambio de un pago. Es una hipótesis dolorosa, pero hay que ponerla sobre la mesa, e incluyamos siempre la hipótesis del engaño. Quizás un GDO rival, los Lobos, está realizando las extorsiones de manera muy visible para que la policía y los militares centren sus recursos en el territorio de los tiguerones, dejándoles el camino libre en el sur de la ciudad. ¿Ven? Ahora tenemos 4 hipótesis que compiten. El siguiente paso es listar toda la evidencia. Y digo toda, la llamada LECU 911, el panfleto que dejaron, el testimonio temeroso del dueño del local, el video de una cámara de seguridad que muestra a 2 sujetos en una moto, pero también la ausencia de evidencia. Por ejemplo, si los panfletos tienen errores ortográficos garrafales, eso es una evidencia. Si los cobradores son torpes y no siguen protocolos de seguridad, eso es otra evidencia. Listamos todo sin juzgarlo aún. Ahora viene el corazón del método. Construimos la matriz. Es sencillo, no se asusten. En su computador o en una pizarra, ponen las hipótesis en las columnas, arriba, H1, tiguerones, H2, imitadores, H3 $, corrupción, H4 $, engaño lobos. Y en las filas a la izquierda, toda la evidencia que encontramos. E1 $, panfleto con nombre Tiguerones. E2 $, testigo dice que eran muchachos del barrio. E3, patrullaje policial en la zona disminuyó justo una semana antes. E4, los pagos exigidos son bajos de $50. Y empezamos a llenar las celdas, celda por celda. La pregunta mágica no es ¿esto prueba esto? La pregunta correcta es si mi hipótesis H1 $, tiguerones, fuera 100% cierta, ¿qué tan probable es que yo vea esta evidencia E1 $, panfleto con su nombre? Pues muy probable, muy consistente. Le ponemos un más. Ahora la misma evidencia E1, panfleto, contra H2, imitadores. Si fueran imitadores, ¿usarían el nombre? Claro, también más. ¿Ven? Esta evidencia no nos ayuda mucho todavía. Pero miren, E2 $, testigo dice, muchachos del barrio. Si H1 Tiguerones fuera cierta, enviarían a sus propios miembros o a muchachos del barrio. Quizás es consistente un plus. Pero si H2 imitadores es cierta, es muy consistente, un más, y E4 pagos bajos de $50. Si H1 tiguerones es cierta, ¿pedirían tampoco? Me suena inconsistente. Un GDO grande no se mueve por $50. Le pongo un guión. Pero si H2, imitadores locales, es cierta, es muy consistente, plus. Y si H3 $, corrupción, es cierta, es irrelevante, NA.
Una vez que llenamos toda la matriz con plus, plus, plus y NA, damos un paso atrás. Eliminamos mentalmente la evidencia que es consistente con todas las hipótesis, como un doloraz, panfleto, porque no nos ayuda a diferenciar. Nos enfocamos en lo que llamamos evidencia diagnóstica. La evidencia diagnóstica es esa pieza, como E4, pagos bajos, que es muy consistente con una hipótesis, imitadores, pero muy inconsistente con otra, GDO grande. Esas son las piezas que resuelven el rompecabezas. Y ahora, el momento de la verdad. No vamos a sumar los más para ver quién gana, no. Vamos a hacer lo opuesto. Vamos a contar los negativos, los menos y menos menos. El objetivo es la refutación. La hipótesis que tenga la menor cantidad de inconsistencias, la que menos choque con la realidad de la evidencia, esa es la más probable. En nuestro ejemplo, la H1, Tiguerones, acumuló muchas inconsistencias, pagos bajos, muchachos del barrio, etc. Mientras que la H2, Imitadores, parece ser consistente con casi todo. Nuestra conclusión tentativa, por lo tanto, es que se trata de una banda local. Pero no celebren todavía, falta el último paso, el análisis de sensibilidad. Debemos preguntarnos, ¿mi conclusión depende peligrosamente de una sola pieza de evidencia? ¿Qué pasa si el testimonio del testigo E2 es falso? Si el testigo mintió, si quito esa evidencia, ¿mi conclusión se da la vuelta? Si la respuesta es sí, nuestra conclusión es sensible o frágil, y el comandante debe saberlo. Debe saber que nuestra inteligencia es sólida o que depende de un testimonio que aún debe ser corroborado. Como ven, el ACH no es magia, es disciplina. Es un mapa para navegar la incertidumbre y protegernos de nuestros propios atajos mentales. Es lo que transforma una corazonada en un producto de inteligencia policial. Acabamos de armar una máquina de análisis impresionante, el ACH, pero esa máquina no funciona sin combustible. El combustible del ACH son las hipótesis. ¿Y de dónde sacamos esas hipótesis? ¿De la intuición? ¿De lo que dijo el jefe de distrito? ¿De lo que especula la prensa? No. Eso es inteligencia mediocre, reactiva. Las hipótesis de calidad, las que realmente nos permiten anticipar y no solo reaccionar, las generamos con técnicas como la lluvia de ideas estructurada. Y quiero que pongan mucha atención en la palabra estructurada. Esto no es la lluvia de ideas que quizás hacían en el colegio, donde todos gritaban, el que hablaba más duro ganaba y al final no se llegaba a nada. Número. Esto es un proceso con reglas, un proceso regimentado, diseñado para aprovechar la inteligencia colectiva y evitar el pensamiento de grupo. ¿Cómo funciona? Empezamos en la fase preparatoria. Primero, definimos una pregunta focal clara y concisa. Volvamos a nuestro ejemplo de las extorsiones en la Mariscal. La pregunta no es ¿quién fue? Esa es una mala pregunta, es cerrada. Una buena pregunta focal sería ¿qué posibles explicaciones, actores o factores podrían estar detrás del reciente incremento de extorsiones en el sector de la Mariscal? Es abierta, invita a explorar. Luego, reunimos al grupo. Y aquí está el primer consejo de oro, diversidad. Si voy a analizar un problema de GDOs, no voy a sentar en la mesa solo a 5 agentes de la PJ, Policía Judicial, que piensan igual. No. Traigo al de la PJ, sí, pero también al analista financiero de la UAFE, al agente de antinarcóticos que conoce las rutas de microtráfico, al policía comunitario de ese circuito que habla con los dueños de las tiendas, y quizás a un experto en ciberdelito que pueda rastrear cómo exigen los pagos. Diferentes perspectivas ven diferentes ángulos del mismo problema, y les damos notas adhesivas, post-its y marcadores. Ahora viene la magia, la fase creativa o divergente. Unos 15 o 20 minutos. El facilitador, que puede ser usted, escribe la pregunta focal en la pizarra, y todos, en silencio, escriben sus ideas en los post-its. Una sola idea por post-it. A medida que la escriben, la leen en voz alta y la pegan en la pizarra o la pared. Y aquí viene la regla de oro, la más importante y la que más nos cuesta en una cultura jerárquica como la nuestra. No se permite ninguna discusión, debate o crítica. Cero. Si el agente más nuevo, recién salido de la escuela, escribe creo que es un autorrobo de los comerciantes para cobrar seguros, y el coronel que dirige la reunión piensa que es la mayor estupidez que ha oído. El coronel se calla y respeta la idea. Si alguien dice, son los vendedores ambulantes que se organizaron, se anota. Si alguien dice, es un GDO de otro país probando el terreno, se anota. ¿Por qué?
porque la crítica prematura mata la creatividad. Y a veces, una idea que suena descabellada es el puente para que otro miembro del equipo piense en la verdadera solución. Los silencios, por cierto, están bien, dejan que la gente piense más profundo. Bien, se acaban los 20 minutos y la pizarra es un caos de post-its. Perfecto. Ahora pasamos a la fase de evaluación o convergente. Aquí le damos sentido al caos. Los participantes se levantan, se acercan a la pizarra y, en silencio al principio, empiezan a mover las notas. Las agrupan por temas, por afinidad. No hay grupos predefinidos, el equipo los descubre. Miren, esta idea sobre pagos por Yapi y esta sobre amenazas por Telegram van juntas. Esta de autorrobo, competencia desleal y falsas denuncias parecen ir en otro grupo. Una vez que se forman los grupos, el equipo discute y les pone un título. Al primer grupo lo llamamos Nuevas tecnologías de extorsión. Al segundo, Conflictos internos entre comerciantes. ¿Y qué acabamos de hacer? Esos títulos, esos clústeres que el equipo acaba de crear, son nuestras hipótesis, H1 $, H2 $, H3 $. Y no son las hipótesis de una sola persona, son el producto de la inteligencia colectiva, son robustas y consideran múltiples ángulos. ¿Ven cómo se cierra el círculo? Este método, la lluvia de ideas estructurada, nos da la materia prima de calidad, nos da las hipótesis exhaustivas que luego, en un segundo paso, vamos a alimentar a nuestra matriz de ACH para evaluarlas sistemáticamente contra la evidencia. Primero generamos las opciones, luego las evaluamos. Esa es la esencia del análisis de inteligencia estructurado. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.